Las personas que más saben de psicología en el mundo son los criminales, las prostitutas y los psicópatas. Los llamados tradicionalmente locos son los grandes tesoros de la psiquiatría y de la psicología humana. Hoy hay más libros que lectores, porque hay gente que es capaz de escribir un libro sin haber leído ninguno, cosa que en otros tiempos resultaba francamente insólito. La ciencia dice que no hay libertad. ¿Y qué sabe la ciencia lo que es la libertad? En una isla desierta tienes libertad para todo porque no tienes libertad para nada. ¿Qué opinas tú de esta situación de la hipersexualización de los jóvenes por un lado y la autogestión de los impulsos sexuales? La sexualidad hoy día está más reprimida que en muchos otros tiempos. La mayor parte de los filósofos han conocido el sexo en prostitución, en conventos o en soledad. Es el caso de Nietzsche, de Spinoza o de Tomás de Aquino. ¿Crees que hay vida más allá de la muerte? La vida es lo único que tenemos, pero cuando nosotros desaparecemos no pasa absolutamente nada. El mundo es totalmente indiferente. Si el mundo fuera tal y como lo diseñan las religiones, las filosofías y las ideologías, hace mucho tiempo que hubiéramos desaparecido como especie humana. Jesús G. Maestro, bienvenido. Buenos días, gracias. ¿Cómo estás? Bien, sentado, por ahora. Estupendo, yo también. Pero bien, muy cómodo y muy satisfecho de estar aquí, sí. Una alegría tenerte por aquí y antes de empezar, creo que tú tienes un regalo para mí, yo tengo dos. Entonces te voy a dar yo primero nuestros suplementos. No sé si tomas algún tipo de suplementación Pues o eres de la vieja escuela rollo... realmente no tomo ningún tipo de suplementos vitamínicos ni de otro tipo, pero del futuro nada está excluido. Nootrópico natural, Focus, Eso para la concentración, Sleep Magnesio Triptófano, para dormir, Omega 3 eso para que el de alta cerebro pureza, y los músculos magnesio 7 sales de magnesio y Calm. Ashwagandha KSM-66. Bueno. Tienes que probarlos todos, Ana. Probarlos todos, aquí o más tarde. No, más tarde, a tu ritmo. Cuando... Bueno, aquí los dejamos para que la tentación no nos abandone nunca. Muchas gracias. Nada, a ti. Tengo curiosidad, no me lo he leído. El fracaso de la felicidad también está en Amazon. No sabemos si en Amazon está la felicidad, pero sí sabemos que está el fracaso de la felicidad. Y sí, quiero ofrecértelo porque solo se puede evitar lo que se conoce y silenciar lo que se sabe. De manera que la mejor manera de evitar el fracaso de la felicidad es leyéndolo, para no caer en el fracaso y quedarse con la felicidad. De manera que muchas gracias por estos obsequios y espero que ese libro pueda resultar útil para evitar el fracaso y quedarse con la felicidad. Ya sé lo que me va a pasar, y es que me lo voy a leer y luego voy a querer charlar contigo otra vez. Continuaré. Pero hoy vengo, me he imaginado la conversación, pues claro, yo llevo viendo clips tuyos Sí. desde hace meses o no sé cuándo fue el primero que vi, pero siempre pensé, ¡buah! Cómo me molaría hablar con este hombre, porque tiene una manera de comunicar las cosas como muy precisa, muy certera, y como te decía antes, con mucha seguridad, ¿no? Entonces, Bueno, nunca sabemos. Borges siempre censuraba a quienes hablaban con la seguridad de quien desconocía la duda, ¿no? Cuando él no podía igualar esa seguridad a la hora de dudar. Pero nunca sabemos si lo que decimos responde a las seguridades o a las inseguridades con las que vivimos, pero al menos lo intentamos. qué bueno. Lo intentamos. Bueno, voy a hacer un montón de preguntas que están relacionadas con lo que tú escribes aquí. Y quería regalarte también mi libro, mi primer libro. Encontrar un hogar. Sí. De René Ponte, ya en la segunda edición. Esto es muy curioso porque son reflexiones sobre el amor, la nostalgia, la muerte y Dios, que son temas, claro, enormemente actuales. Muchas gracias por esta dedicatoria. De nada. Muchas gracias por esta dedicatoria, con la que me quedo. Y desde luego un libro que habla de estos referentes, el amor, la nostalgia, la muerte y Dios, tan cercana a la muerte de Dios, es un libro que hay que leer. Muchas gracias. No, gracias. De verdad. Gracias a ti. Gracias a ti. Por este libro. Hoy venimos a juego además con el, Buah, te queda con genial, el libro. la verdad que... Pues nada, ese va de verde esperanza. Vamos a ver. De hecho, Vamos a ver. yo he pensado que mi portada ha quedado un poco llamativa, porque luego veo esto y digo, jo, es que esto se ve bien, ¿eh? Bueno, llamativa nunca se sabe. ¿El perrito este quién es? El perrito yo no lo conozco, sé que es un carlino
De ahí que el libro se llame familiarmente El Carlino, como anteriormente se llamó de manera familiar también a una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, se llamaba El Búho, porque llevaba en la portada un búho con cara de listo, y este pobrecito Carlino es el resultado de obligar a alguien a ser feliz en contra de sus posibilidades. No en contra de su voluntad, porque todos queremos ser felices, pero a veces no tenemos posibilidades de serlo, y ahí empiezan algunos problemas. Sí, se le ve. Yo creo que muchas personas se pueden sentir reflejadas anímicamente con. Es posible, y él con muchas personas también, seguramente. A mí me da un poquito de pena ese Carlino, A mí también. pero dice muchas cosas, aparte de lo que parece. Es el retrato de un mundo en el que vivimos, y cuando se nos obliga a ser felices en contra de nuestras posibilidades, todos son riesgos. No se puede ser feliz en contra de las posibilidades reales de vida, ¿no? Y claro, en eso estamos, en que nos obligan a ser felices en contra de nuestras posibilidades, no en contra de nuestras voluntades, sino en contra de nuestras posibilidades. Pero bueno, Ahora hablaremos. O sea, tengo como muchas dudas respecto a eso. pues nada. Pero la primera es, ¿qué opinas de que, al menos a mí me da la impresión ahora, de que todo el mundo saca libros, sobre todo eso, youtubers, podcasters y gente que pues hace unas decenas de años, como que antes solo escribían libros los escritores, me da la sensación a mí, Sí. y ahora parece que todo el mundo está sacando libros? Bueno, en primer lugar, porque es posible. Hoy día editar un libro es muchísimo más fácil de lo que era hace simplemente 10 o 15 años, y es infinitamente más fácil de lo que era hace 30 años. Entonces, en realidad, comercialmente hablando, hay dos grandes tipos de libros. Por un lado, el libro académico, el libro universitario, que hace años, hace décadas, solo podían editar los miembros de la élite académica o quienes ellos decidieran que podían publicar esos libros. Y luego están, por otro lado, los libros llamados comerciales. Los libros comerciales no en un sentido negativo, sino en el sentido de que son aquellos libros que no tienen como destinatario especial o específico el público universitario, el público académico. Este segundo tipo de libros hoy día ha desbancado a todos. Ha desbancado a todos porque los libros académicos no tienen público. El gran debate que actualmente existe acerca de quién va a las clases universitarias. Las aulas vacías hoy son mañana la matrícula cero en una universidad. Es decir, las aulas vacías de hoy son el preludio de que la universidad se cierra en cuestión de una generación más o menos. Con los libros ha ocurrido algo parecido. Antaño, ¿quién podía publicar un libro? Pues quien tuviera influencias con el poder elitista del mundo académico o quien tuviera influencias con quien gestionaba el mercado. Hoy día, sin embargo, el mercado se ha abierto tanto que es posible publicar un libro simplemente en Amazon directamente, prescindiendo de editoriales. Y a veces hay sorpresas. Hay editoriales que a veces no se fijan en un libro y resulta que luego ese libro se publica en Amazon y tiene un éxito importante, sin necesidad de convertirse necesariamente en un bestseller, pero tiene un éxito importante. ¿Por qué? Porque en este punto yo sí creo que la sociedad de hoy, al disponer de más posibilidades, dispone de más libertades que la sociedad de hace 30 años, sobre todo en lo que se refiere a la publicación. No hablemos ya de lo que supuso el acceso libre a Internet. Claro. Internet es algo que realmente se ha ido de las manos a sus propios inventores. Yo creo que quienes diseñaron Internet no previeron las consecuencias tan descomunales que tiene hoy día la posibilidad de que todo, al pasar por Internet, quede libre incluso de injerencias legales. Como yo he dicho muchas veces, la ley termina donde Internet empieza. Es decir, donde comienza Internet, la ley ha perdido todas las posibilidades de ejecutarse. Se puede dictar lo que se quiera legalmente, pero es que Internet va muy por delante de cualquier legalidad. Y en ese sentido, es cierto que hoy hay más libros que lectores, porque hay gente que es capaz de escribir un libro sin haber leído ninguno, cosa que en otros tiempos resultaba francamente insólito. Para poder escribir bien un libro hay que leer antes muchos libros, hay que leer mucho antes. Y luego tenemos a la inteligencia artificial como artífice o autora de libros. Eso es simplemente el diseño de kitsch o de imágenes. Los libros buenos no los puede escribir una inteligencia artificial. Hay calidades a las que la inteligencia artificial no llega. Hay calidades que son exclusivas de la inteligencia natural humana. Total. Fuera de ellas es rotundamente imposible. Disculpa que te interrumpa el podcast, pero es probable que conozcas esto. Se llama Zen Challenge
y ya hay más de 60.000 personas participando en este reto de 30 días. Muchos de vosotros ya lo conocéis porque viene en cada caja de Zen. Cuando pilláis uno de nuestros productos en zenlabs.com aparece un Zen Challenge dentro de la caja. Muchos de nosotros hemos conseguido retos que jamás nos habíamos propuesto antes de conocer el Zen Challenge y estamos mejorando nuestra vida día a día. Entra en zenlabs.com, pilla uno de nuestros suplementos y disfruta de esta nueva aventura. Has dicho que ahora hay gente que escribe libros sin haber leído ninguno, lo cual es llamativo, pero es cierto. Y yo, cuando iba a hablar contigo, pensaba, ¿se puede hacer buena literatura sin haber sufrido mucho o sin haber padecido una gran angustia? Probablemente no, probablemente no. Y esa pregunta tiene un calado muy poderoso, porque el arte en general y la literatura en particular describe siempre los caminos que conducen a la felicidad, pero nunca la felicidad misma. Es decir, la literatura termina donde empieza la felicidad. La felicidad no se cuenta. La felicidad en la que concluyen las narraciones clásicas, los cuentos tradicionales, es comiendo perdices. Es decir, que la pareja se casa, fueron felices y comieron perdices. Ahí termina la fábula. La fábula es la fable, lo que se cuenta, lo que se puede contar, lo que se dice, la narración. Ahí acaba. Es decir, que el contenido de la literatura básicamente es narrar las dificultades que el ser humano tiene que superar para encontrar una satisfacción, una felicidad. Lo que tradicionalmente se entendía por felicidad era el objetivo logrado, la prueba superada, el objetivo conseguido. Eso era la felicidad, lo que producía un estado de felicidad, de cierta seguridad, de cierta permanencia, por encima de los obstáculos. Entonces, exigirle a la literatura que hable de felicidad es exigirle que se convierta en un kitsch, porque la originalidad de la literatura está en poner el dedo en la llaga de la vida, en las llagas de la vida. La literatura siempre pone el dedo en tu llaga. La literatura siempre cuenta el fracaso de un idealismo, la experiencia de un desengaño, la tragedia a la que el ser humano no puede sobrevivir y termina en el sacrificio de un dios, Sócrates tomando la cicuta, Cristo clavado en la cruz, el sacrificio de Odín, es decir, la derrota de un pueblo ante otro, una ciudad tomada, una guerra perdida, pero no suele describir el éxito de la batalla o el triunfo de la felicidad. Suele describir siempre los caminos que llenan la vida humana como una tragedia. Es cierto que hay comedias, hay experiencias cómicas, pero la comedia siempre pone de manifiesto un profundo defecto. Nos reímos del avaro porque inmoviliza un dinero que, en estado público, genera progreso en la sociedad. Nos reímos del hipócrita o del tartufo, porque en definitiva se corrompe interiormente de manera ilimitada y acaba podrido por dentro y por fuera. Nos reímos del envidioso como nos reímos del que tiene ganas de orinar y no puede hacerlo en público. Es decir, en definitiva, la comedia lo que hace es reírse de los vicios humanos, reduciendo estos vicios a impotencias orgánicas. De hecho, lo que nos produce risa, la risa es el efecto orgánico del placer cómico. Lo que nos produce risa en cada caso es, en definitiva, una anomalía que hay entre lo que esperaríamos de una persona, que una persona se comportara de un determinado modo, y cómo realmente se comporta esa persona. Por ejemplo, no nos reímos de alguien que, escuchando una conferencia, se quede dormido. Sobre todo si prestamos atención al contenido de la mayor parte de las conferencias, lo normal es que la gente se duerma. Claro, los jóvenes, como no necesitan tantas horas de sueño, no van a clase. Entonces evitan dormirse en clase porque tal. Pero sí nos reiríamos de un profesor que se durmiera dando la clase. Alguno he conocido, ¿eh? Sí, alguno he conocido que se ha dormido dando clase. Con lo cual, no deja de ser curioso esto. Entonces, claro, cuando un ser humano desarrolla un comportamiento que es contrario a lo que se esperaría del comportamiento que tendría que manifestar, ahí se produce la risa, ¿no? Entonces, tradicionalmente, pues se ríe la literatura de prototipos como el avaro, el hipócrita, el envidioso, todo este tipo de gente. Pero incluso en esos casos, cuando la literatura provoca risa y nos aleja de contenidos trágicos, en definitiva siempre hay un fondo de frustración y de decir, esta sociedad humana nuestra tiene que cargar con avaros, hipócritas, misántropos, gente maliciosa. La comedia es una forma de corregir las malas costumbres burlándose de ellas. Cuando una sociedad ha perdido el sentido del humor y la nuestra no lo ha perdido,
lo ha visto prohibido, que es algo muy diferente. Es decir, nuestra sociedad tiene un sentido del humor que no puede expresar, que no puede manifestar porque se ha condenado en nombre de determinadas ideologías políticas del signo que sea. Me da igual el signo político de cualquier ideología porque para mí son todas igualmente aberrantes. Me da lo mismo, pero no se puede prohibir el sentido del humor, del mismo modo que no se puede prohibir el impulso sexual o no se pueden prohibir reacciones naturales humanas. Y eso es enormemente peligroso porque el sentido del humor buscará cauces a través de los cuales se seguirá manifestando y la literatura es uno de ellos. Buah, qué bueno, has dicho muchas cosas. Lo de reprimir la sexualidad, por ejemplo, es un tema que me Bueno, gusta. eso es un tema que está muy presente hoy día. Sí. La sexualidad hoy día está más reprimida que en muchos otros tiempos. Eh, ¿En qué sentido? Pues en el de la nuptofobia, por ejemplo. Ujú. La nuptofobia no es una palabreja inventada para intimidar a nadie. Suena chungo y es chungo. Bueno, depende para quién. Depende para quién. Hay mucha gente que profesa la nuptofobia e incluso le parecería mal que nosotros no la profesáramos. Por Ujú. ejemplo, yo no padezco nuptofobia, yo padezco más bien nuptofilia. Vale. ¿Qué es la nuptofobia? Es el horror a los enlaces sobre todo conyugales, es el horror a la alianza, en definitiva, ¿no? De tal manera que dicen, bueno, ¿y cómo alguien puede profesar horror a la alianza? ¿Cómo alguien puede manifestar fobia, ¿verdad?, a relacionarse con otra persona, sea de su mismo sexo o de su sexo contrario? No entro en estas cuestiones. Ujú. ¿No? Como si uno se relaciona con extraterrestres, es decir, no ese es el tema de la nuptofobia. La nuptofobia hace referencia sobre todo al horror a las alianzas, a establecer alianzas, al horror conyugal, por ejemplo, Ujú. establecer relaciones conyugales o maritales o del tipo que sea, sean o no sancionadas judicialmente, es decir, legalmente. Y podemos suponer, bueno, pero esto no tiene sentido. Sí, sí, tiene mucho sentido. La nuptofobia es un asunto muy presente en nuestro tiempo porque además se adereza y se expone de manera simpática, de manera muy atractiva. Y yo si quiero defender la nuptofobia tengo a mi favor muchos argumentos. Lo primero que puedo decir es que emparejarte te priva de libertad. Ujú. Si tú te relacionas con otra persona, si tú te emparejas con otra persona, ya no digo nada si tú estableces una relación de alianza con otra persona para toda la vida. Eso es una forma de esclavizarse. De ahí que se hable de esposa en singular o de esposas en plural como una forma de esclavización, ¿no?, cuando originariamente no tiene ese sentido. De tal manera que el emparejamiento te esclaviza y como forma alternativa te dirán el trabajo te libera. Sí. Claro, ese lema, para el que no conozca historia, puede ser muy inocente. Para Mm. que tenga un mínimo de conocimiento de la historia, ese lema es un estigma diabólico usado paródicamente por el nazismo como una frase tomada del marxismo. Porque genuinamente esa frase procede de un contexto marxista de explotación laboral. Es decir, el trabajo te da la libertad, pero la pareja te quita la libertad. Claro, eso es el primer paso hacia una nuptofobia, en virtud de la cual se hace creer a una determinada persona que el hecho de no emparejarse la preserva de una esclavitud y el hecho de mantenerse célibe o de no establecer relaciones de alianza conyugales o maritales, pues le proporciona una gran libertad. Claro, menudo descubrimiento. La Iglesia Católica ha cifrado en el celibato el núcleo de su preservación. Incluso hoy día la Iglesia Católica se plantea la posibilidad de que algunos de sus sacerdotes puedan contraer matrimonio, lo cual es una forma de protestantizarse con 500 años de retraso. Eso ya lo inventó el protestantismo, negándose a la nuptofobia. Pero es que ahora la nuptofobia es un mensaje que básicamente se promueve desde una concepción muy protestante de la vida por un hecho muy, muy revelador, y es que permite que el mercado se case contigo. Es decir, Ujú. y eso se aplica sobre todo a las mujeres, ¿no? En tanto que si nosotros vemos lo que ocurre en un personaje femenino como el de Urania Cabral en La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, vemos que la protagonista, Urania Cabral, participa de la nuptofobia más radical. Ella considera que vincularse a un hombre es esclavizarse, pero trabajar para el Banco Mundial no. Ya. Entonces, claro, el mensaje de la nuptofobia es para hombres y para mujeres, da lo mismo. Es muy práctico, porque tú te casas con el mercado, de la misma manera que el sacerdote se casa con la iglesia. Claro, nadie se puede casar con una metáfora. No, nadie se puede casar con Dios.
La esencia de la mística no está en un encuentro con Dios, está en que las novicias que ingresaban en los conventos con 14, 16 años, al único hombre de una edad de 30, 33 años que veían era Jesucristo semidesnudo con los brazos abiertos. Entonces, claro, es posible que quisieran tener un encuentro con ese hombre de brazos abiertos, extendidos y de torso completamente desnudo. Es decir, el origen de la mística puede estar ahí. Y Como alguien que hay dirá, quizás una intención, una es tendencia. el erotismo de Dios, Vale, básicamente. vale. Y claro, y alguien dirá qué barbaridades está diciendo este hombre. No, yo no estoy diciendo ninguna barbaridad. Las barbaridades las podían ejecutar quienes obligaban a estas chiquillas de 14, 15, 16 años, estas novicias, a contemplar como único hombre a esa figura, que claro, evidentemente tenía que levantar y despertar pasiones. Pero las religiones, las filosofías y las ideologías siempre han intervenido en todas las posibilidades que el ser humano ha tenido para ejercer su libertad. Y siempre lo han hecho para fastidiar. Porque allí donde hay libertad sexual siempre hay un filósofo, un hombre de iglesia o una ideología que te dice que no se puede hacer esto, que no se puede hacer lo otro y que no se puede hacer lo de más allá. Por eso yo he dicho muchas veces que los problemas sexuales llegaron con el protestantismo. Los católicos no tienen problemas sexuales. Los católicos pecan todas las noches y se arrepienten todos los días y al día siguiente vuelven a pecar como peces en el río. No hay ningún problema con esto. Pero es que los protestantes se toman esto en serio. Y entonces, una vez que se ha pecado, parece que uno tiene que ir a los juzgados porque no distinguen entre delito y pecado. Ya. Y el tema es mucho más serio. Para un católico no hay ningún problema. Yo, pecador, me confieso y luego vuelvo a pecar porque la carne es débil. Es lo que hace Quevedo. Quevedo critica constantemente a los pecadores y cuando le dicen a él algo, dice yo soy el primer pecador del mundo, por favor, dejadme en paz que yo ya me entiendo conmigo mismo. Y como el propio Quevedo decía, en Madrid, cualquier píramo atrevido goza una tisbe gallega. Y alguien lee esto y dice, píramo y tisbe por Madrid. No, cualquier píramo atrevido, es decir, cualquier rufián atrevido, goza una tisbe gallega. Es decir, se acuesta con una prostituta gallega, en definitiva. Pero, claro, ¿quién puede escribir hoy día versos así? Estaría censurado fácilmente este tipo de declaraciones. Y eso era en buena parte la literatura, no solo del siglo de oro, sino de todos los tiempos. Porque la literatura tiene una cita con la vida y con todo lo que la hace posible, que es precisamente la libertad sexual, la libertad mercantil y todo tipo de libertades. Entonces, intervenir esas formas de vida en nombre de ideologías, filosofías y religiones, pues es una castración vital impresionante. Buah, me parece interesantísimo, me estaban brotando como mil cuestiones, pero una de ellas es, claro, desde mi punto de vista, cuando hablas de que las religiones o la filosofía intenta como controlar o reprimir esa libertad sexual, la libertad sexual en sí, sin control, no es algo pernicioso o nocivo para el individuo. Como todas las libertades, eso depende del uso que se haga. Es como la libertad de interpretar textos literarios, ¿no? La libertad de la interpretación literaria tiene los límites que marca la propia literatura. La libertad sexual tiene los límites que marca el vigor físico y la salud física y las consecuencias de preservar ese vigor y esa salud, entre otros muchos aspectos. Claro, tomemos como ejemplo cualquier frase literaria, ¿no? Es decir, en la heroica ciudad dormía la siesta, se dice en La Regenta. Y dice, bueno, la heroica ciudad no puede dormir la siesta. Eso es una expresión enormemente irónica, porque ningún héroe aparece retratado durmiendo la siesta. Eso no es una posición heroica, indudablemente. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Hay gente que cree que el lugar de la Mancha es un sitio en la Mancha. En un sitio de la Mancha. No es un sitio de la Mancha. Un lugar hace referencia a un municipio cuya población es la más pequeña de todos los municipios posibles. Es decir, que los lugares serían aquellos municipios que concentran el menor número de población dentro de las estadísticas. Entonces, esto era muy curioso, porque ahora, los límites de la interpretación literaria, ¿cuáles son? Hombre, los que exige el conocimiento literario. Hubo un grupo de investigadores de una universidad norteamericana, de cuyo nombre no quiero acordarme, con permiso de Cervantes, que dijeron que el lugar de la Mancha era Villanueva de los Infantes. Claro, porque hicieron cálculos matemáticos, en virtud de los cuales el desplazamiento que llevaban a cabo Don Quijote y Sancho en unas caballerías de la época del siglo XVII
entre tal y cual distancia geográfica permitirían desplazarse a tantos kilómetros por hora durante tanto tiempo. Por lo tanto, teniendo en cuenta sus desplazamientos, ellos procedían de Villanueva de los Infantes. Villanueva de los Infantes celebraron este hallazgo, pero el problema es que un lugar no es una villa, porque una villa es una población muy amplia, muy grande, y un lugar es todo lo contrario, poblacionalmente hablando, a los habitantes de una villa. Entonces, cuando se sabe filología, en lugar de matemáticas, y se aplican equivocadamente las matemáticas a lo que exige conocimientos filológicos, el resultado puede ser un disparate. Incluso por una universidad norteamericana, que yo creo que nunca una universidad norteamericana comete ningún disparate, ni muchísimo menos, pero vamos, este caso quizás pudo haber sido la excepción que confirma la regla, que confirma la regla, que confirma la regla. Pero entonces, o sea, me gustaría saber tu opinión sobre eso, sobre... Yo con mi limitado conocimiento he llegado a la conclusión de que la libertad sexual muchas veces juega en contra del propio individuo y que a veces ciertas filosofías o la religión o ciertos dogmas incluso son una forma de que el individuo se ordene un poco en lo que respecta a su sexualidad, que al final es algo tan complicado que cada persona la vive de una manera distinta y muchos no están muy a gusto con su propio cuerpo. Bueno, si cada uno vive la sexualidad de manera diferente, entonces no la comparten. Claro, cuando alguien vive algo de manera diferente a los demás es porque no tiene relación con los demás. Entonces, se puede perfectamente vivir la sexualidad sin compartirla. Hay múltiples experiencias que permiten hacer esto, indudablemente. Sí. Pero evidentemente, si algo es la sexualidad, es la exigencia de una relación. Y me dirán, no, eso está usted muy equivocado. La sexualidad puede ser un conjunto unitario. No, yo no estoy diciendo lo que tenga que ser. Yo digo que si a todos los gatos del mundo les cortamos el rabo, los gatos que sigan naciendo de los gatos con rabos cortados, nacerán con rabo. Con esto no quiero invitar a interpretaciones simbólicas absolutamente de nada, pero lo que quiero decir es que la sexualidad implica sobre todo una conexión. Sí. Implica una relación. Una relación con el otro, con la alteridad, con lo que es diferente a nosotros, para buscar una, iba a decir una compenetración, pero vamos a dejarlo en una redundancia, para consumar una relación, ¿no? Sí. Para llevar a término una relación. Y en ese tipo de actividades, evidentemente, cada uno ama según como cada uno es. Es decir, que cada uno se relaciona sexualmente según el conjunto de posibilidades y virtualidades que es capaz de hacer resonar en esa resonancia que es la vida sexual. Ahora, sin libertad no puede haber nada, ni vida sexual, ni pensamiento crítico, ni absolutamente nada. Ahora bien, allí donde hay alguien que afirma la libertad, siempre aparece como el ángel bueno o el ángel malo en los oídos, un filósofo, un cura o un político. Y cuando aparece una de esas tres figuras no es para ampliar la libertad, sino para señalizar caminos, para imponer un código de circulación. Sí. No digo que se circule mejor sin código de circulación, porque sin código no se puede circular. Vale. Pero el código lo que implica sobre todo es una convivencia, es una co-circulación. Sí. Porque claro, si uno circula solo no necesita código. Pero el problema es que en este mundo no estamos solos. Claro. Y de ahí que la libertad sea el criterio fundamental de la convivencia. De hecho, la política es la organización del poder. La política es la administración de la libertad. Y una relación sexual es también una relación política. Es una relación política porque uno tiene que establecer ciertas normas de cómo va a discurrir esa relación. Total. Porque el sexo es un eslabón más en una amplia red de relaciones dentro de las cuales la sexual es una. Es una muy importante, porque a la relación sexual no se llega aisladamente, no se llega exclusivamente. De hecho, al sexo se llega a través del amor, a través del dinero o a través del propio sexo. Y el sexo solo engaña cuando va mezclado con el amor y con el dinero. Entonces, son ideas muy complejas que con frecuencia suelen escapar a las capacidades que tiene un filósofo o un hombre de iglesia o un ideólogo, porque la mayor parte de los filósofos han conocido el sexo en prostíbulos, en conventos o en soledad. Es el caso de Nietzsche, de Spinoza o de Tomás de Aquino. Entonces, a mí, por favor, que nadie me hable de sexo cuando el que ha conocido lo ha conocido en un prostíbulo, en un convento o a solas. No, Tomás de Aquino iba a prostíbulos, ¿no? Ese no necesita, estaba en un convento, no.
Ya los conventos son lo que son, conventos. Perdonad que os interrumpa, pero me hace ilusión contaros que en Zen acabamos de lanzar el omega 3 más puro del mercado. Cada dosis te aporta 920 miligramos de EPA y 690 miligramos de DHA y está reforzado con coenzima Q10 y vitamina E, que protegen el aceite frente a la oxidación. Si quieres cuidar tu cerebro, tu corazón y tu vista con un omega 3 de máxima calidad, lo tienes en zenlabs.com. Comprendo. Claro, es que a día de hoy yo creo que, bueno, creo no, hay un panorama que yo así desde mi punto de vista de creador de contenido y persona de 35 años, noto que hemos llegado a un nivel de hipersexualización a través de los medios y a través del contenido que la gente consume y, como decías tú antes, se han vendido ciertas cosas de una manera como muy simpática o como muy atractiva, incluso en series de Netflix, en series de cualquier tipo. A día de hoy vemos comportamientos que se están lanzando en series, como que se están romantizando, como se dice hoy en día. Y hay mucha gente, muchos jóvenes sobre todo, hipersexualizados, que prácticamente están convencidos de que a través de su cuerpo ellos pueden validarse y conseguir relaciones y dinero y tal. Y luego está viendo una nueva tendencia que está relacionada con este auge de la fe reciente que tiende más hacia la castidad, hacia el celibato. Siendo esos dos, para mí, pues dos extremos, ¿no? Y quería preguntarte, ¿qué opinas tú de esta situación, de la hipersexualización de los jóvenes, por un lado, y de la deriva, pues, católica, ¿no? Hacia eso, hacia la castidad, hacia el celibato y un poco hacia el control y la autogestión de los impulsos sexuales? A mi juicio es poco católica esa tendencia. Creo que esa tendencia es más protestante. Vale. A mi juicio. Creo que el catolicismo no ha sido nunca muy puritano, a pesar de lo que parece. Creo que el puritanismo, de hecho, hay una secta en el protestantismo, una derivación, una articulación del protestantismo, que es básicamente la puritana, el puritanismo. El catolicismo ha sido muy poco puritano. De hecho, el catolicismo ha permitido romper con el puritanismo en muchísimos aspectos y el catolicismo ha elaborado un concepto de pecado que es muy compatible con el pecador. Es decir, es un concepto de pecado que favorece al pecador. Y en este sentido diríamos que el catolicismo es muy generoso con el pecador, porque digamos que ha conceptualizado el pecado haciéndolo a la medida del pecador. Con lo cual, el pecado es la sala de estar de los pecadores y no es mal sitio, según el catolicismo. Naturalmente lo reprueba y lo condena, pero digamos que tienes atención permanente en la sala de pecadores. Eso es el catolicismo, pero el protestantismo ha retirado esa atención permanente y ha puesto ahí a un fiscal con funciones de juez. Y ahí funciona el puritanismo. De todos modos, estas tendencias, en unos casos hacia el puritanismo, en otros casos hacia una libertad sexual indefinida, que es nula, porque el máximo de libertad coincide con el mínimo de posibilidades. En una isla desierta tienes libertad para todo porque no tienes libertad para nada. Siempre se ha dado por momentos a lo largo de la historia. El puritanismo llega en una sociedad sobre todo nihilista, en una sociedad donde la vida está tan vacía de contenido que hasta el ser humano ha perdido todos los sentidos. Ha perdido el sentido del humor y ha perdido el sentido de la sexualidad. Una sociedad en la que el sexo no se utiliza para tener hijos empieza así y termina por perder interés en la actividad sexual. De hecho, es muy posible, yo esto no lo puedo asegurar porque tampoco puedo delatar las fuentes que me suministran esta información, pero hay un déficit de actividad sexual masculina muy importante. Yo no puedo decir de dónde saco esta información. Vale. No procede. Pero hay un déficit de actividad masculina muy importante en edades en las que no debería darse. Sí es verdad lo que me dicen, que yo no lo sé, evidentemente, porque yo no voy por ahí verificando esto. Pero probablemente el puritanismo no se debe a una virtud, sino a una falta de potencia. Es decir, a mi juicio, la virtud solo existe allí donde hay un vicio que ocultar o un déficit que disimular. Entonces, del mismo modo que la zorra decía que las uvas estaban verdes porque no alcanzaba a ellas, alguien puede disfrazarse de puritano cuando no es capaz de demostrar
otra cosa. No creo en las virtudes, Qué interesante, y menos en las virtudes sexuales. Eso es un timo completo, qué de interesante. toda la vida. La realidad de la vida es incompatible con la virtud sexual. Es absolutamente incompatible con la virtud sexual y posiblemente con cualquier otra virtud. La virtud nace siempre de un vicio que no se puede satisfacer. La Buah. virtud nace de un vicio que no se puede satisfacer. Interesante. Me gustaría hacer un pequeño inciso porque estoy disfrutando muchísimo de esta conversación por el mero hecho de que yo soy católico y en los últimos años mi audiencia ha crecido mucho hacia el cristianismo y hacia gente católica. Entonces, a mí me encanta conversar sobre todo con gente pues, que ha pensado mucho y que tiene opiniones diversas. Y me encanta ciertas cosas que estás diciendo, porque a veces me imagino a la gente que suele verme, ¿no? Porque ahora yo, desde que he declarado mi amor a Cristo y desde que voy a misa y me confieso y vivo todo eso, como que mucha gente te quiere encasillar en el sentido de que espera que todo lo que digas o hagas tenga que ver con esa selección, con esa rama concreta. Y a mí hay una parte de mí que digo, sí, genial, pero yo quiero seguir indagando y quiero seguir hablando y ver perspectivas distintas y que me hagan pensar. Entonces me está gustando mucho porque estás diciendo un montón de cosas que no encajan de primeras para mí con algunas ideas que tengo, pero que tienen muchísimo sentido y que te agradezco mucho que las estés expresando de esa manera porque yo me las disfruto. Es que el catolicismo no necesita esgrimir virtudes para demostrar su capacidad de razonar. El catolicismo, y con esto no voy a hacer un elogio del catolicismo, el catolicismo tiene una capacidad de racionalismo que otros discursos no tienen. Estoy de Que acuerdo. otros discursos no tienen. El problema es que el catolicismo en el siglo XXI parece haber perdido la razón para haberse protestantizado. De hecho, el protestantismo es una religión que ha perdido la razón. Lutero no me dejará mentir. Esta frase no la digo yo, la dice Lutero. Lutero dice que la razón, lo dice Lutero, la razón es la mayor de las rameras que tiene el diablo. Die höchste Hure, dice él en alemán, la mayor puta que tiene el diablo es la razón. El diablo es el Papa y la razón es la teología racionalista, prácticamente la escolástica, en la que se basa el pensamiento católico. Es la razón que tiene delante Lutero. De tal manera que el protestantismo básicamente lo que hace es reemplazar la razón material humana por un idealismo racionalista. De hecho, el idealismo alemán no nace con Kant, nace con Lutero, que reemplaza la realidad por la idea imaginaria que nosotros tenemos de la realidad. De forma que el idealismo alemán no nace en el siglo XVIII con Kant, nace ya en el siglo XVI con Lutero o en el siglo XV, porque Lutero y Vitoria nacieron y murieron en el mismo año. O sea, nacieron en Lutero, creo que muere en 1548, un año después del nacimiento de Cervantes, y pues nació en el mismo año en que Vitoria, en el siglo XIV, no recuerdo el año exacto, pero evidentemente ahí comienza una visión completamente idealista del mundo, que es la visión que siempre tuvo el mundo sajón primero y anglosajón después. Y las diferencias entre cristianismo, dentro del cristianismo, entre el protestantismo y el catolicismo son diferencias abismales e insolubles. Y a mi juicio el protestantismo está mucho más cerca del nihilismo que otras corrientes. Creo que este rebrotar que ha conocido el catolicismo en los últimos años, en los últimos tiempos, se debe sobre todo a la insatisfacción que en la gente común y corriente ha provocado el protestantismo. Sin embargo, las élites católicas están más protestantizadas que los católicos de base, por así decirlo, que la gente común y corriente que se adscribe o se adhiere al catolicismo, porque el protestantismo no comulga con ellos, no tiene nada que ver con ellos. El catolicismo es una religión de élites, el protestantismo es una religión de élites, el catolicismo es una religión más bien del pueblo llano. El protestantismo es una religión que defiende una ética para preservar el poder de los poderosos. El catolicismo es una religión de gente humilde. ¿Y cómo es posible que a nivel apariencia al menos se hayan dado la vuelta? Porque ahora los evangélicos, por ejemplo, parecen como mucho más de calle. Pero eso es propaganda. Ya. Eso es la fuerza de la propaganda. El catolicismo siempre gestionó muy mal la propaganda. La propaganda es, como dice Roca Barea, es
la gestión de la mentira. Esta definición de propaganda yo se la oí Qué a buena, Roca Barea. qué bueno. Es la gestión de la mentira. Y en ese punto las sociedades protestantizadas, reformadas, han gestionado la propaganda, no digo la mentira, digo la propaganda, han gestionado la propaganda mejor que nadie. Entonces, los medios de comunicación bien gestionados, Goebbels es un producto típicamente anglosajón, es decir, los gestores de la propaganda, los arquitectos de la propaganda, tienen un esquema fundamentalmente idealista y es suplantar la realidad efectivamente existente por la realidad imaginada que se trata de imponer como tal. Es decir, no sabemos si el cambio climático es cierto o no. Unas personas dicen que es verdad a ciegas, otras que es mentira a ciegas. Pero sea verdad o sea mentira, el mundo actual funciona como si fuera verdad. 100%, sí, sí. Entonces, cuando nosotros vivimos dando por supuesto que existen los fantasmas, el Código Penal tendrá que articularse teniendo en cuenta que un día un fantasma puede robarnos la cartera. Y claro, podemos no creer en fantasmas, pero eso importa poco si el Código Penal reconoce la existencia de los fantasmas. Claro. Ya. Porque en un mundo donde el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, saber leer y escribir es importante. Totalmente. Entonces, claro, los fantasmas no existen, pero si el Código Penal los considera entidades con capacidad de hurto, yo los puedo denunciar. Incluso puedo decir que un fantasma me ha robado, bueno, mis pertenencias. O mi título de doctor en ingeniería industrial. Hay algo que me ha llamado la atención cuando publiqué mi libro hace un mes, y es que en el ranking de Amazon quedó de primero en cristianismo y en autoayuda. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿la autoayuda, que además es un término que se ha popularizado muchísimo en los últimos años, existe? O sea, ¿realmente podemos autoayudarnos? Eso es imposible. Claro, cristianismo y autoayuda. Es que el Sí, vaya cristianismo, combo, ¿eh? si lo hubieran dicho, claro, es que si hubieran dicho cristianismo y solidaridad, sí, o fraternidad, Sí. que es un término que después seculariza la Revolución Francesa. Pero es que el cristianismo no es autoayuda, porque si el cristianismo fuera autoayuda, sería protestantismo. Es que la autoayuda Es lo contrario, un ¿no? invento Es la protestante. entrega. La autoayuda es una expresión narcisista de la impotencia personal. Es decir, como yo no puedo valerme por mí mismo, pero no puedo reconocer mi impotencia personal, tengo que inventarme un término que es el de la autoayuda. Yo me ayudo a mí mismo, ¿no? Es como el que se automasturba. Que no digo yo que no haya gente que lo logre, pero es que eso no tiene sentido. No tiene sentido. Nadie se puede autoayudar a sí mismo, porque eso es una triple reflexividad. Como cuando alguien dice se autoexilia. Es que si se exilia, no necesita el auto. Claro. O sea, se autocorta el pelo. Se autocorta las uñas, o sea, no funciona, eso no tiene ningún sentido eso. La autoayuda es un término totalmente narcisista propio de quienes no quieren reconocer la ayuda que reciben de los demás. En ese punto el catolicismo no utilizaría nunca el término de autoayuda. El catolicismo dice que te ayuda, otra cosa es que quieras o no la ayuda del católico, eso es otra cuestión. Pero el protestante nunca te va a dar su ayuda, porque no va a reconocer que él necesita la ayuda del prójimo para conseguir sus propios méritos. El protestantismo lo que viene a decir es que el ser humano se construye a sí mismo. Es decir, la autoayuda es la versión del que se construye a sí mismo para gente que no es capaz de construirse a sí misma, pero que es absolutamente incompatible con el sentido de la generosidad del que agradece la ayuda de los demás. El que habla de autoayuda es un ingrato, porque no reconoce la ayuda que ha recibido de otros. Y la ingratitud, como decía Quevedo, es una de las 4 pestes del mundo. El ser un ingrato con los demás es algo incompatible completamente con el catolicismo seguro, pero es que con la razón común y corriente también. Es que no hace falta ser católico para ser sensato. ¿Cuáles son las otras 3? Las otras 3 son muy serias, porque la ingratitud es una de las grandes pestes del mundo, pero la otra es la envidia, la soberbia y, por supuesto, vamos, ¿cuál puede faltar? La ingratitud, la envidia, la soberbia y la avaricia. Claro,
Esas son las 4 pestes del mundo. Esas son las 4 pestes que te hacen acabar en la consulta de un psiquiatra. La envidia, que es la forma más siniestra de admiración, porque el envidioso se pudre por dentro, porque nunca puede superar aquello que envidia. Claro, yo tengo una frase que resulta muy molesta a la gente, que incomoda, como dice la inteligencia artificial, incomoda, ¿no? Allí donde leamos la palabra incomodar, incomoda, lúcido y lucidez, eso viene de la inteligencia artificial. La palabra incomodar, la palabra incomoda, conversación incómoda, preguntas, eso es inteligencia artificial pura. Yo no soy inteligencia artificial aquí, vamos, no soy un meme aquí hablando. Otra cosa es que luego me mimeticen, ¿no? Pero eso es otra cuestión. Pero claro. eso es después, eso ya se los dejamos yo como he dicho, memos son los que hacen memes, ¿no? Pero aparte de esto, claro, acabas en la consulta de un psicólogo, de un psiquiatra, porque la envidia, la avaricia, la ingratitud te pudre por dentro completamente, porque es la negación de la relación con el prójimo. No eres capaz de admirar a alguien que vale más que tú. Yo he dicho muchas veces, y era lo que trataba de añadir, yo no tengo razones para envidiar a nadie. Esta frase es ofensiva. Ah, sí. Claro. A mí me parece fantástica. No, porque se supone que tú tienes que tener razones para envidiar a otros. Porque si no tienes razones para envidiar a alguien, es que estás declarando tu prepotencia por encima de los demás. Digo, hombre, no, yo no declaro mi prepotencia por encima de los demás, por Dios, ¿quién soy yo? Si me oyera el presidente de los Estados Unidos, supondría que todo el mundo quiere ser presidente de los Estados Unidos. Si me oyera el Papa, que diría, bueno, todo el mundo quiere ser Papa, o si me oyeran los mandatarios. Yo tengo que reconocer que no tengo razones para envidiar a nadie. Si alguien tiene razones para envidiarme a mí, que se pregunte por qué. Entonces, la ingratitud. Hombre, yo estoy agradecido a muchísima gente que me aguanta, muchísima gente que me escucha, muchísima gente que hace lo posible pues, para que yo esté hoy aquí, por ejemplo. A los de los memes. Bueno, en Internet todo adversario es un publicista. Y en la vida también. Y Internet es el medio que permite convertir a los adversarios en publicistas. Tenemos gente que trabaja gratis para nosotros. Total. Eso es increíble. Es una pasada. Eso es lo que ha conseguido el capitalismo. Poner a trabajar a los vagos. O sea, claro, convertir a un inútil en un agente de propaganda, eso no lo consiguió ni el marxismo. Claro. Es que el capitalismo está donde está. Nos ha dado cosas buenas también. Yo no sé si es bueno o malo. Bueno, claro, no sabemos. Pero hacer que un inútil sea un agente de propaganda y no lo sepa es muy fuerte. Aparte le da como sentido de propósito a él. O sea, cuando está ahí está encendido, como quien hace algo que le viene bien a él. No se van a desconectar nunca. Eso es una batería que se alimenta por sí sola. Es como una lámpara solar a pleno sol todos los días del año, en un momento en el que el sol no se oculta nunca, no se pone nunca. No, eso no falla nunca. Quiere decir, el capitalismo ha hecho magia con los vagos, porque es que los ha puesto a trabajar realmente. O sea, los tradicionalmente parásitos son los que alimentan todo un sistema de Internet que no levantan las posaderas de allí donde las tienen, y además se ha desarrollado toda una tecnología de aparatos y de dispositivos electrónicos para que se los puedan llevar a todas partes. Totalmente. Hasta tal punto que muchos, y volvemos a lo de antes, han reemplazado la actividad sexual por la actividad digital. Sí. Todo lo hacen por Internet. O la han fusionado de alguna manera incluso. Abducido. Sí. Fusionado, ya quisieran. Ya. Qué bueno, qué bueno. Pero es así. Es decir, conseguir que los vagos produzcan más dinero que los trabajadores, eso no ha ocurrido nunca en la historia. Entonces, si no podemos autoayudarnos, por lo que ya acabas de explicar y queda clarísimo, y quizás la religión nos puede llegar a limitar de manera en la que juegue incluso en nuestra contra, es decir, ¿cómo podemos salir de nuestra propia miseria a la que tendemos, parece ser naturalmente, sin utilizar la autoayuda o las religiones o la filosofía? Llevando una vida normal. ¿Cómo se hace eso? Pues la vida normal consiste simplemente en buscar un trabajo,
encontrar una pareja y hacer lo posible por mantener la salud. Es decir, lo que dice la canción, salud, dinero y amor. Si tienes la suerte de tener salud, que es para mí la felicidad. La felicidad consiste en tener salud. Si tienes salud no necesitas buscar la felicidad, ya la tienes. Si tienes salud, ¿qué más le pides a la vida? Donde hay salud hay de todo y lo que no se puede conseguir. Entonces, la salud es lo primero que hay que cuidar y hay que preservar. Si te ves obligado a hacer cosas que ponen en riesgo tu salud, eso no es racional, eso no es sensato. Tienen que estar muy bien pagadas. Tienen que estar muy bien O pagadas. sea, Y que la aún gente así, que hace puenting o paracaidismo, por ejemplo, bueno, si lo hace profesionalmente bien, no le pasará nada, pero claro, yo no me atrevería a veces ni a cruzar una calle con un semáforo en rojo, cuanto más hacer puenting o cosas de este tipo, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea, yo en ese sentido creo que Jordan Peterson o Peter Jordan, que no me acuerdo nunca muy bien. Peter Jordan me mola más. No sé si es Peter Jordan o Jordan Peterson, no lo sé. Es Jordan Peterson. Y es en serio, no lo sé. O sea, no estoy haciendo un chiste. Yo eso es lo único que Tengo yo ni sé idea. que tú no sabes. Entonces, Jordan Peterson. No, yo no lo sé, no me acuerdo. Y además me da igual. Es decir, ¿Qué- entonces él aconseja que si ves un gato cruzando una calle lo acaricias. No, acaricia un caimán mejor. No, claro, es que lo de acariciar el gato te pegará un arañazo porque el gato no quiere que lo acaricien. El caimán no lo sé porque nunca lo intenté tampoco. Entonces, claro, este tipo de cosas. Claro, llevar una vida normal consiste simplemente en cuida la salud que tienes, emparéjate si no tienes vocación de célibe. Si tienes vocación de célibe, no te emparejes. Pero el emparejarse es importante porque uno se pone a prueba, uno tiene que competir, uno tiene que demostrar que vale para otra persona. Con valer para una persona es suficiente, no tienes que valer para todos. ¿Para qué quieres valer para todos? El que vale para todos no vale para nadie, a mi juicio. Tienes que valer para una persona y después gánate la vida, tío. O sea, trabaja, aunque sea de publicista, ¿no? Pero trabaja, haz algo, demuestra que tienes capacidad para hacer algo y luego pues retírate en un momento dado si lo consideras oportuno. Pero llevar una vida normal es mucho más fácil de lo que parece. Lo que ocurre es que estamos sometidos a un régimen de saturaciones ideológicas y de perturbaciones mentales tan grande que parece que hoy llevar una vida normal es viajar con un psicólogo. Y eso no es así. El mejor psicólogo de la literatura, del mundo es la literatura. Yo siempre he dicho que la literatura es nuestro mejor psiquiatra. Por eso yo siempre he tomado como referencia la literatura para interpretar el mundo en el que vivimos, porque la literatura incluso va mucho más allá de la realidad sin perder la razón. La literatura es la única actividad humana que puede atravesar la realidad sin perder la razón. Y eso no se lo pueden permitir el resto de las ciencias, que no pueden nunca atravesar los límites de la razón, ni tampoco la política, porque entonces incurre en utopías, ni por supuesto el código civil o penal, porque incurre en injusticia. Pero la literatura sí puede hacerlo porque lo ejecuta de manera virtual, pero nunca irracional. No hay artes irracionales. Las artes irracionales son construcciones de apariencia irracional, pero que responden a modelos profundamente racionalistas. O sea, honestamente me ha encantado mucho tu descripción de una vida normal, porque yo que he llevado lo contrario, una vida normal, y he intentado buscar la felicidad o el propósito en todo tipo de estímulos. Pero si tienes salud, eres feliz. Esa es la conclusión a la que estoy llegando ahora con 35 años. Me ha costado lo mío. Yo no estoy del todo allí. A veces pienso que necesito más de lo que... Más salud, bueno. Nada más salud, no más otras cosas. A veces pienso que necesito una casa, No, pienso que necesito... Bueno, esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Esa ya es otra cuestión. Pero imagínate que tuvieras las mismas necesidades pero sin salud. Sería todo muchísimo peor. Sin duda. Sería todo muchísimo peor. Claro, tú tienes 35 años, no tienes aspecto de haber tenido problemas de salud. Si los has tenido, no lo sé. No me voy a meter en eso, pero no tienes aspecto. Pero cuando tengas mi edad, que ya son prácticamente 60 años los que yo tengo, claro, quizá te aferres a la salud más. Yo tampoco he tenido por el momento problemas de salud, pero todos sabemos que está en el guión. O te mueres de repente o atraviesas la enfermedad. Y es peor a veces la enfermedad que la muerte, indudablemente. Pero la cuestión de la casa, la propiedad, la pertenencia, eso ya está relacionado sobre todo con la alianza, aunque no lo parezca, y con el trabajo. Claro, cuando alguien trabaja y a pesar de todo el trabajo que lleva a cabo, no puede satisfacer una serie de convenciones tradicionalmente básicas, como es tener una casa, no es pedir peras al olmo. Totalmente, ya. Vamos,
tener una casa, sea en régimen de alquiler o sea en régimen de propiedad, no puede convertirse en uno de los 3 deseos que se le pide al genio de la lámpara maravillosa. Un mundo donde una generación de seres humanos, trabajando incluso, no está posibilitada, sí capacitada, pero no posibilitada para obtener la propiedad de una casa y preservarla y mantenerla, ese no puede ser un mundo coherente ni un mundo solvente, porque el mundo no está programado para que las casas pertenezcan al 10% de la población y el otro 90% viva en condiciones sorprendentes, vamos a decirlo así, de manera prudente. Sí. Claro, eso no puede ser, porque eso más tarde o más temprano va a estallar por alguna parte. Aquí hay una generación que es la que yo he llamado la generación cervantina, que es muy diferente a la generación de los milenaristas y a la de los boomers. Yo en esa generación cervantina observo muchas diferencias respecto a movimientos generacionales anteriores. Yo creo que los milenaristas han continuado muchos de los itinerarios abiertos por los boomers, pero la generación que yo llamo cervantina, los ya nacidos en el siglo XXI, no. No, porque no pueden seguir esos caminos. Creo que esa generación está en las mismas condiciones en las que vivió Cervantes. Es una generación determinada por el desencanto, por la decepción, por el desengaño. Y para esa generación precisamente yo propongo, y este año se verá, una edición del Quijote. Una edición del Quijote que saldrá en noviembre de este año, aproximadamente noviembre de este año, donde ahí planteo un enfoque de la vida actual, un enfoque para afrontar el siglo XXI, basado en el Quijote, con una introducción crítica muy clara, muy llana, muy fácil de entender, para que la gente, leyendo el Quijote, pueda resolver problemas vitales propios del siglo XXI. Yo siempre he dicho que el Quijote es la novela más actual que se ha escrito. El Quijote es más actual que la prensa digital del día. Y no porque requiera misterio su lectura. De hecho, la edición que yo propongo este año del Quijote es una edición que por delante ya declara con mucha explicitud un mensaje muy importante, y es que el Quijote es un libro que cualquier ser humano que sepa leer y escribir puede leer y entender. No es necesario el Quijote de las élites, porque el gran problema del Quijote es que en los últimos años las élites intelectuales académicas se han apropiado del Quijote. Parece que el Quijote no lo escribió Cervantes, sino que lo escribieron ellos. Y entonces el mensaje que esas élites académicas han dado a la gente común y corriente es: usted no puede leer el Quijote si yo no se lo traduzco al español, porque usted no es capaz de entender el lenguaje de Cervantes. Oh, hombre, que no. Entonces, claro, mucha gente me pregunta: ¿usted cree que yo puedo leer el Quijote de Cervantes? ¿Es mejor que lea una edición troceada, una edición fragmentada o una edición traducida al español de Cervantes? Y digo, bueno, pueden traducírsela al marciano, porque yo puedo hacer creer a la gente que no es capaz de entender el Quijote de Cervantes si yo no se lo traduzco al marciano, por ejemplo, ¿no? Eso es una estupidez. Pero es la misma estupidez que decir que usted no puede entender el Quijote si no lee mi versión traducida al español actual. Eso es una mentira, directamente. Ya. U otras ediciones del Quijote que están tan saturadas de notas a pie de página que resulta que hay 2 libros. Uno, el Quijote de Cervantes, y otro que se escribe a propósito del Quijote de Cervantes. Entonces, esta idea hay que quitarla de la cabeza a la gente. Y hay que decirle, no enseñarle, sino decirle a la gente que puede leer el Quijote para interpretar muchos de los problemas con los que, del mismo modo que Don Quijote y Sancho se encuentran en los caminos del mundo por los que transitan, estas personas, lectores de la novela, se van a encontrar en la vida que van a vivir y protagonizar. Entonces, muchos de los obstáculos que Cervantes pone a Don Quijote y Sancho son perfectamente comparables y equivalentes a los obstáculos que esa generación cervantina se va a encontrar a lo largo de su vida. Y ese es el objetivo de la edición del Quijote que yo les propongo, con una introducción crítica inicial. Y ese mensaje es enormemente importante. Yo sí tengo bastante confianza en esa generación cervantina, en la que hay de todo, porque a mí no me vale decir: es que los boomers son muy trabajadores. Entre los boomers hay trabajadores y vagos, entre los milenaristas hay trabajadores y vagos, y en los nacidos en el siglo XXI, en esa llamada generación cervantina que los anglosajones llaman alfa, porque no tienen contenido en lo que dicen. Pueden llamar alfa como pueden llamar omega 3 o glucosa o anillos de Saturno, o sea, eso da lo mismo. O simplemente KH3 Sí, se les cae un nombre de sí, cualquier cosa. Una palabreja. No, hay que dar fundamento a lo que se dice.
Y esa generación sí es diferente porque no puede permitirse vivir como los demás. Los milenaristas creyeron en las promesas de los boomers que no las han cumplido. Los boomers no creen en ninguna de las promesas que formulan y sin embargo los milenaristas se las creyeron todas. Sí, yo me las creí. Sí. Como milenarista. Es que eso ha ocurrido. A uno le prometen que si estudia y trabaja tendrá éxito en la vida y se estudió y se trabajó y el éxito no vino por ahí. El éxito puede venir por otras vías. Los boomers han sido muy egoístas en el ejercicio de su poder y han sido muy insolidarios. Es una generación muy insolidaria, básicamente. Y los milenaristas, a mi juicio, constituyen una generación que ha sufrido muchas frustraciones y también muchas desacreditaciones, porque se les dice, bueno, es que no valen para nada, son unos vagos, son unos inútiles. Pero eso es todo el mundo. En todos los grupos humanos hay vagos, hay inútiles, claro, y hay de todo. O sea, eso no es exclusivo ni de los hombres, ni de las mujeres, ni de los viejos, ni de los jóvenes, ni de una generación ni de otra. Eso es una tendencia humana. Y del mismo modo, en esta generación de cervantistas que yo digo, de esa generación cervantina, pues hay gente muy trabajadora y hay otros que van a la universidad simplemente a que les sirvan copas. Ya. Entonces ahí hay de todo. Sí. Pero en definitiva, si tienes salud, dinero y amor, tienes 3 cosas fundamentales en la vida y la canción que las exalta no miente. ¿Y cuándo sale esta versión? Porque yo tengo que confesarte que no me he leído El Quijote. Pues te van a llamar la atención porque yo una vez dije que lo que pasa es que como lo sacan de contexto la gente no sabe por qué lo dije. Entonces suelen decir que yo no hablo con gente que no haya leído El Quijote. Pero no es eso. Yo lo que he dicho es que no me hagan preguntas del Quijote si no han leído El Quijote. Ah, esa es la versión original de lo que se preguntas sacó del Quijote de no traían. Bueno, claro. Porque no lo he leído. Ya, pero El Quijote se puede leer perfectamente y es un libro muy indicativo. Si yo no hablara, ojalá no hablara con la gente que no lee El Quijote porque me ahorraría un montón de conversaciones en el mundo, pero no es eso. Uno como profesor está obligado a dar respuesta a quien hace preguntas. Pero claro, a quien hace preguntas sobre la materia respecto a la cual uno es oficial en su oficio, profesional en su profesión. Claro, a mí si me preguntan sobre mecánica cuántica no sé nada, salvo que no me puede negar la libertad. Eso sí lo sé. Ni la mecánica cuántica, ni el si bemol, ni el carlino, ni absolutamente nadie. Porque mi libertad no depende de lo que diga la mecánica cuántica, ni el si bemol. Pero evidentemente no podemos negar el conocimiento del que podamos disponer en un momento dado sobre aquella materia que forma parte de nuestro trabajo, porque lo contrario es hacer un uso esotérico con ese del conocimiento, es decir, yo conozco lo que significa el Quijote, pero no te lo digo a ti porque tú formas parte del pueblo y el pueblo llano no tiene capacidad suficiente para entender el Quijote. Total. Yo solo puedo darte la versión traducida al Quijote a la altura de tu cabeza. Eso supone un desprecio enormemente a la población, porque lo lógico es explicar a esa gente la idea que tú tienes del Quijote para que la comparta contigo. No hacer un uso exclusivo y privativo de los conocimientos, un uso esotérico con S y no un uso exotérico con X. Es decir, de ahí que lo católico sea una universalización del conocimiento y lo protestante sea un uso elitista del conocimiento o de la razón, porque el pueblo, a quien no se le reconoce competencias para asumir las grandes complejidades, se le priva de esos conocimientos. Lo siento, sé que justo se estaba poniendo interesante, pero no quería dejar de contarte que en Zen hemos desarrollado el único magnesio que combina 7 sales diferentes, todas seleccionadas por biodisponibilidad y función. Llevo unos meses tomándolo y se nota una barbaridad. Cada sal trabaja en un frente distinto. Energía celular, descanso, salud cerebral y recuperación muscular. Todo en una sola fórmula. Lo tienes en zenlabs.com. Volvemos a la conversación. ¿Y te has planteado la posibilidad de, en esta edición del Quijote que vas a sacar, de meter algún anglicismo, tipo love bombing o lux maxing o alguno de estos que se destilan tanto ahora? Pasa que no sé qué significan esas palabras. Son palabrejas que explican, pues love bombing al parecer es cuando le escribes mucho a una mujer o a un hombre, como con mucho amor, como que tienes muchísimo interés, muestras muchísimo interés, y luego ya no. ¿Qué te parece? Pero eso se llama polirritmia emocional, quiero decir. Eso es bipolaridad emocional, ¿no? O sea... Sí, pero es como que ahora me da la sensación de que la juventud está redescubriendo su lenguaje a través de términos ingleses. ingleses. Sí, pero es como, por ejemplo, la palabra tunear.
Sí. La palabra tunear. Tunear significa, como todos saben, incorporar en un coche, sobre todo en un coche, determinadas piezas que lo vayan transformando en una especie de coche de carreras o lo que se quiera. Bien, en español ese término se llama carenar. 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 Y se utilizaba sobre todo en las embarcaciones. Es decir, reparar determinadas piezas de la embarcación para ir adaptándola a la embarcación a los nuevos tiempos o las nuevas tecnologías. Incluso se habla de la expresión en el lenguaje marinero de carenar de firme. Carenar de firme es meter una embarcación en dique seco y tunearla, carenarla, es decir, recomponerla de nuevo. Entonces, la mayor parte de estos términos anglosajones son descubrimientos del que empezó a estudiar alemán ayer y hoy te empieza diciendo 1, 2, 3, 5, ¿no? Te empieza a contar los números en alemán y dices tú, bueno, ¿y esto a qué viene, no? O sea, yo prefiero a Chiquito de la Calzada, una vez más, vamos. O sea, de nuevo, de chiste es un profesional, ¿no? O sea, no hagas competencia desleal con quien sabe manejar el sentido del humor mejor que tú. Entonces, este uso de palabras es muy común, como por ejemplo el uso de los tiempos continuos en inglés, ¿no? Es decir, yo venía esta mañana en el avión y te decían en el avión, los que estén viajando a Singapur tienen la puerta de embarque en tal punto. Estar viajando a Singapur no es posible si uno está en un vuelo de Vigo a Madrid. Eso no es posible. Entonces, la expresión es un subjuntivo. Los que vayan en una perífrasis de incoativa, los que vayan a viajar a Singapur, o los que vayan a ir a Singapur, o simplemente los que vayan a Singapur. Pero utilizar tiempos continuos con esta crudeza, eso es un calco del inglés, absolutamente. Yeah. O incluso condicionales continuos. Los perros no te estarían ladrando si no fueras tan virtuoso. No me refiero al contenido de la oración. Los perros no saben lo que es la virtud. Claro, pero vamos, quedémonos en la forma. No estarían ladrando. Eso es un condicional continuo que no existe en español. Entonces, este uso de los términos ingleses no representa más que el déficit de la educación que se imparte en los colegios. Claro, porque en la educación se imparte pedagogía, pero no conocimientos. Pedagogo es el que enseña lo que no sabe. Y has escuchado hablar de unos que ahora, cuando me dijiste eso, no sé lo que significa. Me vino uno a la cabeza que está popularizadísimo entre los jóvenes, sobre todo en Norteamérica, pero que está llegando a España. Se llama Lux Maxing. ¿Te suena? No sé qué es eso. ¿Es una fórmula mágica de algo? Aparentemente lo venden así. Es una subcultura que se está popularizando mucho entre los jóvenes, sobre todo hombres, entre yo que sé, 15 y 30 años, que tienen la teoría de que tu aspecto es lo más importante para ser feliz y conseguir cosas en la vida. Entonces, narcisismo. ¿No? Te lo explico. Sí, obviamente parte de ahí. Digo yo, Pero desarrolla una serie de técnicas, como incluso darse con un martillo en los pómulos y tal para calcificarlos y tenerlos más prominentes. Lo que buscan es optimizar su aspecto al máximo, incluso con temas de altura, de romperse las piernas para luego, como que las operaciones estas de extensión de piernas y tal, para ser más altos, de echarse muchísimas cremas, injertos de pelo, como buscan, o sea, alguien les ha convencido de que si luciesen mejor de lo que lucen, encontrarían, en resumen, la felicidad. Y toda esa subcultura, que además es... Y no les da por meter los 2 dedos en los agujeros de los enchufes ni nada. Quizás es lo que me preocupa a mí, que derive a mí, o sea, que después de probar todas las técnicas, la última sea esa. Pero... Hombre, en Vigo hay mucha influencia lumínica en Navidades, sobre todo, pero no sé. Vamos, es que es tremendo el tema porque eso es un narcisismo extremadamente patológico, ¿no? Me recuerdo la época en la que lo de metrosexual se decía. Esa es una palabra que también se usaba hace mucho tiempo, pero sí, el metrosexual o la metrosexualidad, que era supuestamente el hombre que se acicalaba mucho, sí, rollo, duchaba ducharse, mucho. Bueno, ducharse es más elemental, más básico incluso, pero bueno, creo que el prototipo del metrosexual era el que se duchaba con algo más, ¿no? Pero ese término es el que en el teatro español clásico del siglo de oro se llamaba el lindo. El lindo. Lindo. Ah, lindo. Lindo era el que iba de guaperas, de acicalado, de exquisito.
se llama también pisaverde, por ejemplo. Vale. Quiero decir que si hay múltiples palabras en español para designar eso. Yo no sé por qué se inventan lo de metrosexualidad, es que es una cosa que no... esas son invenciones de un pueblo que carece de literatura. Total. Que carece de literatura y que no podemos decir que hayan perdido el conocimiento, porque solo se puede perder lo que se ha tenido. Claro, decir, bueno, claro, no puedes perder el conocimiento si nunca lo tuviste. Simplemente lo que pasa es que se inventan palabras, se improvisan, son ocurrencias que se patentan. Justo. Y que naturalmente cuando alguien tiene una cabeza como la que tenía Cervantes en los capítulos finales del Quijote, me refiero a la cabeza encantada, no la de Cervantes, que es una cabeza hueca, pues en esa cabe todo. Cabe la metrosexualidad, cabe la lux maximesa y cabe, bueno, lo que le quiera, el arca de Noé entera. Pero vamos. Claro, o sea, yo cuando observo este tipo de subculturas y este tipo de tendencias en los jóvenes, noto cada vez más, sobre todo en el sector masculino, pero en el femenino también lo veo, como que me da la sensación de que estamos o están más perdidos que nunca. Y eso pues se relaciona directamente con la cantidad de suicidios que, bueno, según los números Claro, cuentan. ese es otro tema, ese es el fracaso de la felicidad falsa, es el fracaso de una felicidad que no es verdadera felicidad, porque, claro, en este libro no hablamos de la felicidad como si fuera algo nocivo. La felicidad es un estado muy satisfactorio, pero al que hay que opositar para llegar en un momento dado, porque si tienes suerte de nacer con salud, tienes obligación de preservar tu salud y la de las personas que están a tu alrededor. Tú no puedes dañar la salud de los demás, no puedes agredir a los demás, porque mantener con vida saludablemente, valga la redundancia, la salud de los demás también es preservar la tuya. Nadie puede hacer daño a su cónyuge, a sus padres, a sus hijos, a sus familiares, ni tampoco a sus amigos, que es una prolongación de la familia. Entonces eso es muy importante. Ahora bien, si nosotros sulfatamos a la sociedad con creencias perjudiciales, con falsos anzuelos de felicidad para que los muerdan y sacarles el dinero y venderles determinados productos, haciéndoles creer que son metrosexuales, extraterrestres, luciferinos o como se quiera llamar O esto. los Terian, estos que se creen como Otro perros. problema también, pero claro, no te puedes creer como perro porque un perro tiene un número de neuronas que es muy inferior a las neuronas que tiene un ser humano. Entonces, claro, si alguien quiere ser un perro, por ejemplo, tiene que empezar no por disfrazarse de perro, empezar a ladrar, tiene que empezar a renunciar a un número muy elevado de neuronas. O sea, tengamos en cuenta que un perro tiene menos neuronas que un cuervo. ¿Eh? Entonces, claro, no digamos ya una mantis religiosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si ser un animal implica simplemente imitar a un animal, eso tiene más que ver con otro tipo de comportamiento humano, cuyo nombre no voy a pronunciar aquí, que con un animal. O sea, los animales son mucho más inteligentes que cualquier forma de imitación humana que se haga de ellos, pero bastante más inteligentes. Pues es que los animales mirarán hacia los humanos y dirán, vaya bichos estos. Yo creo que te derivé ahora con lo de los Terian, pero estábamos hablando del suicidio, ¿no? Y de la falsa felicidad. Indudablemente sí, pero los Terian no están muy lejos de esos planteamientos, porque buscar la felicidad en formas patológicas de comportamiento acaban primero en la sala del psicólogo o del psiquiatra, y si el psiquiatra no puede resolver en unos pocos años lo que lleva incubándose durante décadas, pues el problema puede ser letal. El suicidio evidentemente no es ningún triunfo para ninguna sociedad, pero cuando se produce la eutanasia aplicada a esta persona recientemente fallecida, que fue el caso de Noelia, si no me sí. equivoco, claro, todos estamos de acuerdo en afirmar que esto es el fracaso de una sociedad. Pero mucho cuidado, porque quedarse en esa frase no es explicar el problema. Total. El hecho de que fracase una sociedad significa que otro modelo de sociedad tiene éxito. El éxito de la sociedad que celebra la eutanasia, que la promueve y que la entronifica, en definitiva, que la convierte en una salida de referencia. Entonces, claro, podemos algunos de nosotros decir, bueno, es que nuestra sociedad ha fallado o es una sociedad fracasada ante un desenlace de ese tipo. Sí, pero una sociedad que fracasa puede leerse desde el punto de vista contrario. Da lugar a una sociedad en la que triunfan otros valores,
Quizás para muchos de nosotros la eutanasia en esas condiciones sea una derrota, sea un fracaso, pero para otros es el éxito del triunfo de una nueva sociedad. La eutanasia prácticamente puede decirse que procede básicamente de una concepción protestante de la vida, donde la vida o se disfruta hasta las últimas consecuencias o conviene hacerla desaparecer. La vida tiene que tener un sentido utilitarista siempre, un sentido incluso mercantilizable hasta la muerte. Entonces, claro, es un tema muy conflictivo, muy polémico, que dará todavía mucho que hablar en años venideros. Este no es un asunto que se resuelva simplemente con la frase «nuestra sociedad ha fracasado», porque una sociedad que fracasa es una sociedad que abre la puerta a una interpretación del éxito diferente hasta a la entonces vigente. Entonces, una puerta se cierra, pero otra se abre. Otra cosa es que la puerta que se abra sea una puerta muy siniestra. Totalmente. Bueno, si algo me ha quedado claro durante esta conversación es que el protestantismo nos ha jodido bien. Depende a quién. Hay gente que ha hecho mucha caja con el protestantismo. O sea, Ya. además el protestantismo es una filosofía, es una religión, es una manera de encarar la vida que si en ella las cosas te van bien, no hay adversidades, no hay errores. De hecho, una concepción calvinista de la vida implica que si las cosas te van bien en la vida, es que vas por el camino adecuado y vas por el camino solvente. Además, el protestantismo ha resuelto muchos problemas que para el catolicismo no lo eran, pero digamos que el protestantismo ha patentado antivirus después de haber generado los virus. Ha convertido en problemas costumbres humanas para después sancionarlos de una determinada manera muy exitosa para el propio protestantismo. El protestantismo no tiene problemas con la libertad humana porque simplemente la suprime. Entonces, claro, digamos que ante el dolor de cabeza, el protestantismo te aplica la guillotina, no una aspirina. O sea, la aspirina es la versión católica del dolor de cabeza, la versión protestante puede ser la guillotina, porque sin cabeza no te duele. Entonces, para evitar problemas con la libertad, el protestantismo la suprime. Y la suprime de una manera muy elemental. Según Lutero y según Calvino, según la Iglesia reformada, el ser humano no tiene libertad, porque el ser humano está predestinado por Dios desde su misma concepción, de tal manera que se salva o se condena al margen de lo que haga. Las obras no tienen nada que ver, los actos no tienen nada que ver. Para el catolicismo, el ser humano se condena o se salva por lo que haga, por sus obras. Entonces, claro, no hay problemas de libertad en el protestantismo porque no hay libertad. Claro, hoy día esto no se puede contar así como así, porque la gente no cree en Dios y, por lo tanto, no considera que un Dios te prive de libertad. Pero si en lugar de Dios se le dice que es la mecánica cuántica la que dice que no hay libertad, la ciencia dice que no hay libertad. ¿Y qué coño sabe la ciencia lo que es la libertad? Eso lo dices tú, que lo dice la mecánica cuántica, pero la mecánica cuántica no sabe ni siquiera que tú existes. Y si no hay libertad y todo está predestinado, dame los números de la Lotería Nacional de este mes de diciembre, que yo después de la edición del Quijote quiero que me toque la Lotería Nacional. O no me los puedes dar los números. Si todo está predestinado, si todo está ya condicionado porque no hay libertad, es decir, vete a tomar el pelo a otra parte o a escribir un cuento de Borges. Que ese tema da para un cuento de Borges, pero a mí no me tomas el pelo con eso, ¿no? El hombre que no creía en la libertad, o el hombre que no creía en la mecánica cuántica, y después me sacan a mí de personaje, eso estoy dando ideas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero claro, hemos reemplazado a Dios por una interpretación filosófica o religiosa, o mejor, protestante de las ciencias. Decir que la mecánica cuántica te niega la libertad es ofrecer una interpretación protestantizada de la mecánica cuántica sin que tú lo sepas, sin que tú sepas que estás sirviendo a una interpretación protestante de la mecánica cuántica. Ya, estás queriendo como una religión de esa ciencia. Estás haciendo que la ciencia reemplace a Dios. Ya. Esto ha ocurrido en diferentes etapas de la historia. Esto ocurre en un momento dado con el darwinismo, porque, claro, el darwinismo fue un corte de digestión para el protestantismo, porque, claro, el darwinismo lo que viene es a potenciar enormemente un enfoque cientifista de la evolución humana. El darwinismo es muy insolidario, porque viene a decir que el más fuerte tiene derecho natural a comerse al más débil. Y claro, de ahí al nazismo hay una autopista, está la puerta abierta. Total. Eso es incompatible con el catolicismo no va a permitir eso. El catolicismo simplemente está hipotecado por el más débil. Luego en la práctica no es así, porque el catolicismo también está muy protestantizado, sobre todo por sus élites. Pero el mundo
por fortuna, el mundo es superior a las religiones, es superior a las filosofías y es superior a las ideologías. Si el mundo fuera tal y como lo diseñan las religiones, las filosofías y las ideologías, hace mucho tiempo que hubiéramos desaparecido como especie humana. Afortunadamente sobrevivimos porque hacemos trampa a la religión, hacemos trampa a la filosofía, no creemos en las leyes y en el fondo todos tenemos un componente muy importante de delincuentes. Sufrimos por lo delincuentes que somos, pero también sobrevivimos precisamente a los actos que cometemos en nombre de lo más delictivo que hay. Porque si sobrevivimos a la adversidad es porque somos capaces de sortear las leyes. Si cumpliéramos las leyes estaríamos muertos todos. Qué bueno. Es que, claro, yo tenía muchas ganas de, y más con la conversación que hemos tenido y lo que me estás explicando, para mí, quería preguntarte qué es el amor, pero también quería preguntarte, o más bien decirte que desde mi punto de vista, para mí la figura de Jesús entraña el epítome del amor verdadero. Es decir, que si de alguna manera uno consigue parecerse a Jesús lo máximo posible en su manera de obrar, sin duda el mundo sería un lugar mejor y esa expresión de amor, para mi gusto, de las que yo conozco, sería la más pura. Y me gustaría preguntarte eso, ¿qué es el amor para ti y qué opinas de la figura de Jesús? Bueno, Más allá del catolicismo y del protestantismo. ahí hay varias cuestiones. Para mí el amor es la relación que yo tengo con mi mujer. Genial, fantástico. Punto. ¿Ese es el máximo, la única relación de amor o la más importante? Ese es el único. El único amor. Luego puede haber un amor filial, un amor fraternal, un amor familiar, pero el amor que reúne todas las condiciones y esenciales es ese. Vale. Es la alianza. El amor que no es consanguíneo, que no es el amor al hijo, que no es el amor al padre, que no es el amor a la familia, que es un amor consanguíneo. Pero el amor al cónyuge, para mí, es el amor en el que se fundamenta la alianza. O sea, para mí el amor es una alianza, es una relación de alianza. Y es además una relación de alianza contra todo lo demás. Qué bueno. Para mí eso es importante. La cuestión de Cristo. No puedo hablar sobre ese tema, pero yo a Jesucristo no lo conocí personalmente. No es un chiste esto, no es una manera tampoco elusiva de responder al problema. Yo creo que la figura de Cristo es una figura singular. No sé si existió o no históricamente, eso hay personalidades que lo han estudiado con mucha atención y con mucho detenimiento, pero evidentemente Jesucristo vive en un mundo que no es el nuestro, aunque es esencialmente el nuestro. Es decir, el ser humano tampoco ha cambiado sustancialmente en los últimos 20 siglos, pero aunque la filosofía cristiana, convertida incluso en religión cristiana, es a mi juicio una de las más potentes y de las más solventes, pues tiene a veces conceptos que a mi juicio son incompatibles con el racionalismo humano, Vale. como el concepto de perdón, por ejemplo, y como muchos otros. Es decir, hay muchos conceptos que plantea la religión católica y habría que distinguir entre religión católica, entre teología católica, entre filosofía católica, entre cristianismo. Ya hay muchos, muchos terrenos que podemos especificar indudablemente. Eso es indudable. Ahora bien, la figura de Cristo no es precisamente de las más nocivas que ha habido, evidentemente. No, o sea, Jesucristo no es un individuo que prometa la paz e induzca a la guerra, no es un individuo que prometa la felicidad y te deje abandonado. Parece que estoy hablando de la Unión Europea, pero no, estoy hablando de un mensaje. El mensaje de la Unión Europea es más protestante que católico. Es un mensaje más alemán que mediterráneo. Entonces, claro, la figura de Cristo también es cierto que nos ha llegado sobre todo a través de la figura de otra persona que fue clave en la historia del cristianismo, que fue Pablo de Tarso. San Pablo es, a mi juicio, más importante que Cristo, incluso, en lo que es la articulación del cristianismo que conocemos. Vale. O sea, Pablo de Tarso fue alguien que se dio cuenta de que el cristianismo en sus orígenes seguía caminos muy equivocados y que no podía enfrentarse a Roma, sino que tenía que convertir a Roma en su aliado y que a quien tenía que enfrentarse era al pueblo judío. Entonces, a partir de ahí, la muerte de Cristo, que fue una muerte romana, crucificada, no bajo lapidación,
se convierte en una muerte cuyos responsables son los judíos y no los romanos. Es decir, sin Pablo de Tarso, la capital del cristianismo habría sido Jerusalén o Belén o Palestina, pero nunca Roma. Es decir, Pablo de Tarso, en definitiva, lo que hace es usurpar a Oriente el gran invento moderno que fue el cristianismo. En ese punto, Pablo de Tarso fue un secuestrador del cristianismo, entregó el cristianismo a Occidente, usurpó a Oriente ese gran invento cuya capital fue... El Vaticano debería estar en Jerusalén, no en Roma. El hecho de que el Vaticano esté en Roma significa sobre todo que fue quien de alguna manera se apodera de todo el imperio romano, quien hace la conversión y la preservación del cristianismo a los bárbaros. Es decir, civilizar a los bárbaros es algo que solo consiguió la Iglesia Católica. Es decir, ni se puede militarizar a los civiles, se puede también civilizar a los militares, pero civilizar a los bárbaros es lo más difícil que ha habido en la historia. Ya. Y sin embargo eso lo consiguió la Iglesia Católica. ¿Cómo lo consiguió? No por arte de magia, es que es muy sutil. Ya. Me quedé con lo de que no te convence, o no sé cómo lo dijiste exactamente, pero el tema del perdón, ¿no? Como que hay una... Bueno, es que el perdón es muy complicado. El perdón de Dios es incompatible con el racionalismo humano. Esto lo he oído, esta no es frase mía, ¿eh? La frase mía es que muchas de las exigencias del catolicismo son incompatibles con el racionalismo humano, pero la frase de que el perdón es incompatible con el racionalismo humano no es frase mía, yo esta la he oído y creo que comprendo perfectamente a qué se refiere. Es decir, hay delitos que no se pueden perdonar católicamente, crímenes, etcétera, que no, de hecho para eso están los tribunales de justicia. Es decir, no puede ser que yo mate a una persona, no puede ser que yo mate a mi mujer y que diga después a mí solo me puede juzgar Dios. No, eso no es así. A usted le juzgará o no Dios, pero usted tiene que dar cuenta del uxoricidio que ha cometido. A eso me refiero, que no vale responder con, bueno, me golpean en una mejilla y ofrezco la otra mejilla. Eso es realmente un concepto muy discutible. Naturalmente siempre interviene la hermenéutica, porque la hermenéutica, es decir, la teoría de la interpretación, siempre está hecha para preservar el irracionalismo que a lo largo del tiempo adquieren las filosofías, las religiones o las ideologías. Filosofías, religiones e ideologías nacen en un momento dado y tal como nacen se configuran programáticamente, es decir, se articulan con un articulado, se articulan, primer artículo, segundo artículo, primer mandamiento, segundo mandamiento, estipulan una serie de criterios. Pero ¿qué ocurre? Que el mundo dura más que las filosofías, que las ideologías y que las religiones. Y entonces cuando los tiempos cambian, esos mandamientos no se pueden cambiar sin desautorizar la religión o la filosofía que los hizo posibles. Pero se inventa la hermenéutica. ¿Para qué? Para decir que eso no significa exactamente lo que se lee ahí, sino que hay un sentido simbólico, un sentido trascendente, ¿no? Entonces dejamos intacta la piedra filosofal, pero la interpretamos en cada época según cómo sople el viento. Para eso se inventó la hermenéutica, y de hecho los alemanes han invertido muchos años, muchos siglos, muchos tiempos en elucubrar hermenéuticas para salvar los muebles al mundo antiguo y preservarlos en el mundo moderno. Y es un poco lo que hacen los protestantes con la sola escritura, ¿no? Lo de permanentemente, claro. Y el mundo hebreo con la cábala. Vale. Es decir, de lo que se trata es de mantener vivo un texto cuyos significados son insostenibles en los tiempos actuales, pero que a través de la hermenéutica los hacemos legibles encomendándonos a un sentido literal diferente al que literalmente está expuesto en el texto de origen. De hecho, el Padre Nuestro ha cambiado en los últimos tiempos. Cuando yo era pequeño, el Padre Nuestro decía, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y hoy día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Claro, la deuda se ha cambiado en ofensa, porque claro, tú no vas a pasar la tarjeta de crédito y decir, oye, perdóneme la deuda, o no vas a ir a un banco y poner en la cláusula hipotecaria, perdone mi deuda así como yo perdono a mis deudores. Claro, eso no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces ha cambiado la deuda por la ofensa. Vale. Y del mismo modo en la letra de la Internacional, que tiene varias versiones, es internacional pero cambia, pero no es internacional pero no es anacrónica.
O sea, no cambia de un país a otro, pero sí cambia de una época a otra. O sea, es internacional, pero no anacrónica. Vale más allá de cualquier frontera, pero no más allá de cualquier época. Entonces, la letra de la internacional también ha ido cambiando, según diferentes versiones. Entonces, las religiones, filosofías, ideologías, nacen programadas, pero se ven obligadas a cambiar cuando cambian los tiempos. Porque la realidad es más fuerte que la ficción. Y las religiones, las filosofías y las ideologías, en el fondo, son ficciones. Te he escuchado decir que intuyes que Cervantes podría ser gallego. Sí, lo digo y lo pienso y lo Sí. creo, sí. Yo soy gallego. Tú vives en Vigo. Yo vivo en Vigo. Pero sí. no eres gallego. No soy gallego de nacimiento. Yo nací en Gijón y tengo antecedentes no penales, pero sí de la minería asturiana. Y bueno, antecedentes penales en mis antepasados dicen que estuvieron en la Revolución de octubre del 34 quemando Oviedo. Yo no lo sé, sí, no lo quiero saber tampoco. No me gustan esas cosas. Aunque razones no les faltaban, no para quemar Oviedo, sino para hacer revoluciones. Pero bueno, dejemos ese tema porque ya en la familia traía cola aquello. Procedo del interior de Asturias, de la cuenca minera, de la Asturias dinamitera. Nací en Gijón y la mitad de mi familia, por parte de madre, es de Galicia. Son de La Coruña, de las Rías Altas, y por parte de mi padre son de Asturias. Entonces soy una mistura. Sí es cierto que para mí Cervantes, sinceramente lo digo, tuvo que nacer en Galicia o de gente procedente de Galicia. No lo puedo demostrar, pero lo pienso, porque su sentido del humor es muy gallego, su forma de escurrirse en la vida es muy sutil, de una sutileza, yo diría que de Galicia. Es un hombre que no sabemos si sube o baja una escalera, no lo sabemos. No sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Existió como si no hubiera existido. Escribió las mejores obras de la literatura universal como si él no hubiera existido nunca. Fue de una modestia infinita, de una discreción y de una prudencia que yo solo he conocido en Galicia. Galicia es una tierra donde la gente es enormemente prudente, es enormemente discreta, no se mete en tu vida para nada, te da una libertad absoluta, te observa como te observa cualquiera, pero en Galicia se puede vivir con una libertad realmente extraordinaria. Nunca he conocido un lugar en el mundo donde uno pueda vivir con tanta libertad como se vive en Galicia, sinceramente. Galicia es un territorio de libertad absoluta. En Asturias somos más combativos, somos más virulentos. En Galicia no. En Galicia la gente es muy amable, es muy tranquila y es un lugar donde uno puede vivir con una libertad insólita. Nadie te pregunta cuál es tu ideología. Nadie te pregunta nada. La gente te abre la puerta de su vida y ya está. Ya hasta los 23 años soy de Coruña y viví en Coruña. Y la verdad que sí que es cierto todo lo que dices, que se vive muy tranquilo allí y la gente anda muy a su aire. En La Coruña nadie es extranjero. Bueno, sí, está todo lleno de extranjeros. Dicen así. Pero en Galicia es el lugar del mundo donde la libertad es superior. Qué bueno. Te quería preguntar también, ¿por qué se habla tanto? O sea, ¿por qué todo el mundo conoce y habla en el día a día del Señor de los Anillos, por ejemplo, y no se habla tanto del Quijote? O sea, por propaganda, porque el Quijote no se estudia en las escuelas, ni se habla de él fuera de las escuelas, y del otro sí. Ya. Y del otro sí, porque el otro además, el otro es un ejemplo de literatura neoténica. Yo ya he dicho muchas veces que los niños que crecen leyendo El Principito, Alicia en el País de las Maravillas, pues tienen todas las posibilidades de ser adultos neoténicos y acabar leyendo El Señor de los Anillos, que es una obra completamente infantil. Es de un infantilismo impresionante, muy propio además de nuevo del protestantismo, es decir, de un concepto completamente infantil de la vida humana. El Quijote no, el Quijote es incompatible con el infantilismo. El Quijote es una obra que exige madurez y que exige madurar. Pero para leer El Señor de los Anillos no hace falta ser un adulto. Es una recreación en la nostalgia de la adolescencia, en un mundo irracional completamente, en un mundo de detectives y fantasmas, que es básicamente el mundo de la literatura anglosajona. Detectives, brujas, fantasmas, magos, hechiceros, un mundo feliz, un mundo irreal, un mundo que conduce al fracaso de la felicidad. Qué buena respuesta. El Quijote conduce al desengaño.
Entonces el Señor de los Anillos es el alpiste para mantener a la población en un tercer mundo semántico, intelectual y emocionalmente en ambos. El Quijote es un libro que te conduce al desengaño, el Quijote es un libro que te abre los ojos. Lo que sorprende es que precisamente la mayor parte de la gente que tiene la posibilidad extraordinaria en su vida de ser profesor de enseñanza media o de ser profesor de universidad, renuncia a explicar el Quijote y se dedique a explicar otras cosas. Ya. Sea el Señor de los Anillos o la Bruja del Pirulí o el, no sé, o el canguro que tenía 3 rabos o cualquier cosa de estas, vamos. Así que es cierto que la última vez que yo escuché hablar del Quijote seriamente en un ámbito mínimamente académico fue en mi instituto cuando tenía 12 años. Algún profesor que lo nombró nos dijo que nos leyésemos un fragmento de tal. Un trozo, sí. Y no he vuelto a escuchar hablar del Quijote hasta que me encontré con tus vídeos. La mayor parte de nosotros no ha tenido en su vida a nadie que le diera una sola razón para leer el Quijote. Yo procuro dar muchas razones para leer el Quijote. Otra cosa es que la gente se sienta acompañada en la lectura del Quijote. Pero yo no doy mi compañía a nadie, porque ya he dicho muchas veces, tanto en este contexto como otros, que yo no hablo para dar gusto a nadie. ¿No? Hay personas que viven para dar gusto a los demás, pero esto tiene un nombre, tiene una profesión muy reconocida o no, pero yo no puedo hablar para dar gusto. Tampoco puedo hablar para dar compañía a nadie, pero sí puedo ofrecer mi compañía académica, intelectual en la lectura del Quijote. Y yo sí animo a la gente a que lea el Quijote y a que lea el Quijote en esta edición que les ofreceremos en noviembre de este año. Y si tiene alguna duda sobre cualquier pasaje del Quijote, me la puede preguntar a mí y yo se la respondo. No con intención de pontificar o de sentar cátedra, no tengo que sentar nada de esto, ni muchísimo menos, sino simplemente de explicar mi interpretación sobre ese pasaje del Quijote o sobre esa cuestión del Quijote. Se esté o no de acuerdo con ella, eso es otra cuestión. Yo le digo lo que yo pienso. Yo hablo para que la literatura tenga valor, no para que yo tenga protagonismo. Qué bueno eso. ¿Has visto la película de Hamnet? Esta que está inspirada en Hamlet de Shakespeare, que No. se estrenó hace poco. Porque yo la fui a ver y pensaba, ¿por qué está tan vivo como culturalmente? Hamlet. Sí, en un público generalista. O sea, ocurre un poco lo mismo a nivel propagandístico que con Tolkien. Sí, sin duda. Es lo mismo, ¿no? En parte sí. De hecho, Tolkien es el nuevo Shakespeare. Porque a Shakespeare le ocurre lo mismo que a Dios respecto a la mecánica cuántica. Es decir, a Shakespeare hoy ya nadie le presta atención, pero a la mecánica cuántica sí. Entonces, a Tolkien sí. Si hablan de Shakespeare, resulta anacrónico, intempestivo. Hoy día incluso podrían hablar de Cervantes y Tolkien. Podrían hablar de Cervantes y Tolkien. Que hablen. Claro. Ya veremos a ver dónde queda Tolkien. También pueden hablar de Cervantes y los hermanos Marx. Por hablar, Ya. que no quede. ¿Y qué opinas de Dostoyevsky? Porque últimamente... Dostoyevsky es un gran autor. Sí. ¿Últimamente? No, que últimamente lo veo como que está reflotando otra vez en el público joven y yo mismo me he puesto a leer algo. Dostoyevsky es un gran autor. Yo a Dostoyevsky le dediqué en mi canal de YouTube una serie de 20 vídeos sobre crimen y castigo. Y evidentemente si Dostoyevsky nos enseña algo es que las personas que más saben de psicología en el mundo son los criminales, las prostitutas y los psicópatas. Es decir, esos son los que enseñan psicología a los psiquiatras y a los psicólogos. De hecho, los psicólogos y los psiquiatras tratan a la gente que no es psicópata, que no es prostituta y que no es delincuente con los códigos de interpretación que estas tipologías humanas les proporcionan a los propios psiquiatras. Es decir, la prostitución, la delincuencia y los locos, los llamados tradicionalmente locos, son los grandes tesoros de la psiquiatría y de la psicología humana. Y de hecho, Crimen y Castigo es una suma de prostitución, delincuencia y psicopatología. Y eso ha convertido a Crimen y Castigo en una novela notabilísima, sobresaliente. A mi juicio, a veces incluso por encima de Los hermanos Karamazov, que también es una novela puntera en la historia de la literatura universal. A mí me pasó que me empecé a leer Crimen y Castigo y leí 50 páginas a trozos y no estaba acostumbrado a ese tipo de novela y dije, uff, y me gustó mucho. Y luego descubrí Memorias del subsuelo, que es como mucho más... Bueno. Y Noches blancas. Y ahí dije, anda, vale, por aquí puedo entrar. Entonces me estoy leyendo como los cortitos para entrar ahí con el... No sé si es un orden lógico o si es... No hay orden lógico en literatura. Hay un orden que cada lector
Sí, establece, intuitivo, ¿no? Hoy. sí, que con su propia libertad. Por eso digo que yo no sé hasta qué punto hay literatura buena o mala. Hay literatura. Mm, La literatura buena o mala ya implica otros juicios y otras valoraciones. Los apuntes del subsuelo son evidentemente las memorias de un psicópata, de un auténtico trastornado, que refleja muy claramente muchas de las deficiencias emocionales e intelectuales que caracterizan a la población del siglo XXI. todo. Por esa razón, la literatura de Dostoyevsky es tan extraordinariamente actual. Además, la literatura de Dostoyevsky se integra dentro de las consecuencias de lo que fue el realismo y esa versión fisiológica del realismo, que es el naturalismo, que supuso un contrapeso a los excesos del romanticismo. El realismo y el naturalismo son una vuelta, de alguna manera, a la experiencia del desengaño del barroco, de tal manera que quien organiza su vida creyendo en ficciones acaba fracasando, y la felicidad prometida por la Ilustración es una auténtica ficción. Es decir, es que la Ilustración es un mundo de un idealismo tan insólito y tan extraordinario que hizo fracasar al ser humano precisamente porque lo incita a protagonizar empresas que rebasan sus propias posibilidades. Entonces, el realismo fue una tendencia literaria que de alguna manera puso freno a todos esos excesos ilustrados y románticos. Porque el romanticismo no se opone a la Ilustración, es su continuidad por otros medios. Ya. Lo que se opone realmente a la Ilustración es el barroco. El barroco español presenta un racionalismo muchísimo más potente que la Ilustración. Es un mecanismo de formación vital mucho más valioso que el mundo ilustrado, y de hecho la Ilustración es un producto de la Europa fracasada, mientras que el barroco es una construcción del racionalismo mediterráneo, no solo español, sino del racionalismo griego, latino, italiano, romano y español, que es un mundo verdaderamente mucho más capaz de enfrentarse a la realidad que lo que fue la Ilustración. De hecho, todo el mundo ilustrado lo tenemos hoy día destruido delante de nosotros. Nosotros hoy vivimos en la ruina del mundo ilustrado. La Ilustración es el verdugo de la democracia. Qué bueno. Wow. Me gustaría, bueno, ya vamos a ir terminando porque por preguntarte podría preguntarte infinitas cosas, pero hay un tema que te escuché comentar y dijiste que Freud había convencido a mucha gente de que existía el inconsciente cuando el inconsciente no era un órgano o nada que pudieses... ¿Dónde está el inconsciente? Vale, mi pregunta es, a mí me parece fascinante el psicoanálisis. ¿Cuál es tu opinión del inconsciente? O sea, cómo esa parte del cerebro donde ocurren ciertas cosas y ciertos pensamientos y narrativas aleatorias, sobre todo eso cuando estamos durmiendo y teóricamente descansando, para mí eso es algo muy real y muy interesante y donde la gente a veces saca significados, hace terapia. ¿Cuál es tu opinión real? O sea, sincera. Son novelas que se escriben. Claro, ¿qué es el inconsciente? El inconsciente es un fantasma. Es uno más de esos fantasmas que genera la filosofía. La filosofía es un catálogo de fantasmas. Los presocráticos consideraban que todo era aire, o todo era agua, o todo era lluvia, o todo era fuego, o todo era piedra, ¿vale? Lo que queramos. Lo que se llama el monismo axiomático de la sustancia. Todo queda reducido por narices, por razones absolutas, a una materia. Luego se inventan otros fantasmas, el motor perpetuo. Aristóteles dice, hay un motor perpetuo que tal. Entonces Platón dice, hay un demiurgo. O Tomás de Aquino dice, hay un Dios. O Spinoza dice, hay una substancia pura. O Descartes dice, hay una res cogitans. Y bueno, pues Nietzsche dice, hay un superhombre. Y Freud dice, hay un inconsciente. Y Hegel dice, hay un espíritu absoluto. Y le dedica toda una biografía, que es la fenomenología del espíritu. Y Kant dice, hay un noúmeno y hay un fenómeno. Y entonces Freud dice, y hay un inconsciente. Y Heidegger dice, hay un Dasein. Y otro dice, hay un rizoma. Y yo digo, y hay un montón de pijadas. Es eso. Porque eso es el castillo de los fantasmas, hombre. Pero eso es la filosofía. Pero la filosofía es un catálogo de fantasmas. Hombre, el inconsciente. ¿Y dónde está el inconsciente? ¿Dónde está el inconsciente? ¿En los testículos? ¿En el bazo? ¿En la arteria aorta? ¿Dónde está el inconsciente? Bueno, es que el inconsciente, ya empezamos. Bueno, es que... ¿Dónde está el inconsciente? Porque a mí si me dicen, bueno, tiene usted una inflamación en el duodeno, en el intestino delgado, en las cápsulas suprarrenales, por ejemplo, o en la uretra, que no es un órgano, es un conducto. Pero vamos, ¿pero dónde está el inconsciente? Y claro, ¿Tú niegas que no se pueda localizar, pero no que no pueda existir? O sea,
Tú niegas que hay ciertas cosas que no podemos ver o sentir, Yo pero yo que lo que digo existen. es que el inconsciente es un fantasma inventado por la filosofía y que Freud fue el mejor novelista que tuvo el siglo XX. A Freud deberían haberle dado el premio Nobel de literatura. Vale. ¿Eh? Vale. Y a Borges también. A los dos. ¿Quién se lo llevaría primero? Exequo. A Borges y a Freud. Premio Nobel de literatura para los dos. Realmente. Tengo una última pregunta para ti, Jesús. Tendría muchas, pero, o sea, ya me siento como muy agradecido por la conversación No, que hemos bueno, tenido. agradecido soy yo, en definitiva. Claro, me puedo imaginar la respuesta, pero ¿crees que hay vida más allá de la muerte? Yo no creo. ¿O te gustaría creer? ¿Qué, No, qué- no, qué te gustaría tampoco. si te diesen a elegir? No, yo no quiero vivir más. Yo dije una vez que yo en este mundo hay dos cosas que me llevaría al otro mundo. Me las llevaría a la fuerza, además, a mi mujer conmigo y a mi piano, Vale. a los dos. Porque si hay un más allá, yo me iría a ese más allá con mi mujer y con un piano que me dijera, me debes tu eternidad. Porque a mi mujer le doy mi vida, pero al piano no le puedo dar todo el tiempo que yo quisiera. Entonces estoy seguro que si hay un más allá, esto ya lo he dicho alguna vez y me parece muy importante porque lo confirmo, si hay un más allá, espero encontrarme en ese más allá a mi mujer y a un piano que me diga me debes tu eternidad, porque no le he podido dedicar en este mundo todo el tiempo que hubiera querido dedicarle a la música. Pero no, desafortunadamente no creo que haya un más allá, ya me basta con este más acá. Si alguna vez no vuelvo a ver a mi mujer, será lo que lamente, pero el resto de cuestiones son de trámite. Quiero decir, en este punto incluso llego a suponer que la vida también está muy sobrevalorada porque morimos y no pasa nada. Quiero decir, la vida es lo único que tenemos, pero cuando nosotros desaparecemos no pasa absolutamente nada. Es decir, el mundo es totalmente indiferente. Lo pueden sentir 3 o 4 personas y el resto montan una fiesta. Quiero decir que, o sea, no vamos a engañarnos con eso. No creo en nada, no tengo creencias metafísicas, pero tampoco soy enemigo de quienes las tienen. Quiero decir que la vida de uno no está en función de montar un estropicio con la vida de los demás. Quiero decir, si alguien está a gusto como está, déjalo en paz. O sea, no molestes al perro, no te metas en la vida del gato, ni tampoco compliques la vida a tus vecinos. Déjalos en paz, convive con ellos. La mayor parte de la gente no te complica la vida. ¿Por qué se la vas a complicar tú al resto de la gente? No tiene ningún sentido. Entonces, si algo nos ha enseñado la democracia, sobre todo, es ese imperativo a convivir con aquellas personas que son diferentes a nosotros, que piensan de forma distinta a nosotros, que tienen sentimientos alternativos a los nuestros y todos somos perfectamente compatibles en ese punto. Entonces, dejemos a la gente en paz y convivamos todos. Esa es mi idea fundamental. Yo no soy creyente, no creo en nada. Qué buena respuesta, me gustó. No es una respuesta hostil, ni mucho menos. No, se nota que no. Porque los enemigos de un libro no son los que piensan de manera diferente, son los ignorantes. Entonces los enemigos de la vida del prójimo no son los que tienen una vida diferente, son los que lo molestan, Total, sin razones. totalmente. No hay nada que justifique la crueldad o la molestia con otra gente, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, a mi juicio, vamos, a mi juicio. Es lo que hay. Pues no sé si te gustaría añadir algo más. Mi agradecimiento. ¿Te ha gustado? Sí, claro. Si no, no estaría aquí. No, si no, no estaría, ni tú ni yo estaríamos aquí. Totalmente. Quiero decir, la gratitud es la antipeste que condenaba Quevedo frente a la ingratitud. Siempre hay que mostrarse agradecidos a aquellas personas que nos dedican su tiempo, su actividad profesional y su atención. Por lo tanto, vaya por delante mi agradecimiento siempre a estas personas que con su generosidad, como tú y las personas que forman parte de tu equipo, pues dedican su tiempo y su espacio a atenderme, a soportarme, a aguantarme y a hablar conmigo. Qué bueno. O sea, es mutuo. Un placer. Pues nada, que haya salud para continuar. Exacto. Gracias. Gracias.